muy numeroso. Cuando Dios pues los sacó de Egipto, Dios hizo un pacto con su pueblo de que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, pues ellos no se mezclaran con las naciones vecinas, y porque Dios sabía que si ellos se mezclaban con esas naciones, pues iban a irse a la idolatría, se iban a prostituir, como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. Prostitución en la Biblia quiere decir idolatría. El pueblo de Dios pues se fue a la idolatría. Cuando David muere, que toma el reino Salomón, pues Dios también hizo el mismo pacto que hizo David con Salomón, que si él también le era fiel, pues él se iba a mantener con él y iba a tener sus ventajas. Pero sabemos que ya Salomón con el tiempo, pues tomando esposa ya que no tenían que ver nada con una relación con Dios, pues ahí vemos como también Salomón se fue a la idolatría, y entonces ya ahí Dios dice: no, el reino lo voy a dividir. ¿Por qué? Porque tú fallaste, pero por amor a David tu padre, pues una parte del reino siempre se va a mantener. Porque Dios le dijo a David que siempre de parte de él iba a haber que no iba a faltar que la corona, el cetro, no iba nunca a quitarse de David. Por eso Dios pues dividió el reino a la parte norte y la parte sur, pues se dividieron. Ya la parte norte se fue a la idolatría, que fueron las 10 tribus que se fueron allá y se juntaron con todas esas naciones y se olvidaron de todas las maravillas, de todas las proezas que Dios había hecho, y se fueron allá. Pero se quedaron 2 tribus de la parte sur, que fue el reino de Judá y Benjamín, que se quedaron, pues ellos mantuvieron su costumbre, mantuvieron sus tradiciones y siempre le fueron fiel a Dios. Entonces de ahí vemos cómo ya el pueblo está dividido y Dios estaba muy molesto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios celoso. El primer mandamiento dice: no tendrás Dios ajeno delante de mí. Y ellos confirmaron el pacto allá con Moisés en el monte Sinaí, de que ellos iban a permanecer en la palabra, iban a permanecer a guardar la ley de Dios y todo muy bien. Pero después ya que llegaron allá a la tierra prometida, entonces ahí comenzó el problema. Comenzaron ellos a prostituirse, como dice la Biblia. Y dice en la lectura bíblica: en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra, o sea, la tierra la mayor, todas las partes que estaba ya poblada la tierra, que se habían apartado de Jehová, habían ido tras otros dioses. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jered, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jered, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jered. Ahí vemos cómo Gomer tuvo un hijo, y estos hijos fueron 3 hijos, 2 varones y 1 hembra, pues son llamados a juicio. Cada hijo que ella tuvo, pues Dios le iba dando una sentencia. Y dice que Jered, allí donde Jehú tuvo una confrontación, una batalla, también Israel iba a caer en ese lugar. ¿Por qué? Porque como Israel se fue tras otros dioses ajenos, pues ya Dios se siente mal, porque su pueblo ya no lo busca, su pueblo ya no le adora, su pueblo ya no consulta con su Dios, y la casa de Israel ya está lejos de su costumbre, lejos de su mandato que el Señor le mandó. Y entonces vienen los juicios de Dios. Así como
ese tiempo también está, vamos a la actualidad, es lo mismo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque las personas no escuchan el llamado que Dios le hace. A las personas se les predica y es como si no se le hiciera a nadie, porque a ellos no les interesa nada que tenga que ver con Dios. Simplemente su corazón está endurecido. Su corazón solamente le complace las cosas del mundo. Las cosas, los placeres del mundo, lo único que lo llevan es a la destrucción, a la corrupción y a todas cosas que nos apartan de Dios. El enemigo la utiliza. Dice que en el capítulo, en el verso 4, sigue diciendo, 7, mas la casa de Judá tendrá misericordia y salvaré por Jehová tu Dios, y no salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber detestado a Ruama, concibió y halló un hijo. Dios también le dio una hija que se llamó Ruama, o sea, con Gomer, que es la esposa de Osea. Dios le dijo: ve y búscate una prostituta. ¿Y por qué Dios le dijo a Gomer, a Osea, que se buscara una prostituta? Si Dios está en contra de que la fornicación es uno de los mandamientos que está violando esta mujer, y Dios manda a Osea a que se case con una prostituta. Yo entiendo que no le dijo prostituta de fornicaria, sino prostituta de que tenía otro Dios, que era una persona con otro Dios, o sea, no le era fiel a él. Como quiera, pero acuérdense que esto es como un símil, es como una metáfora que Dios establece de que con Gomer, o sea, es una comparación, es una metáfora que Dios está haciendo. Dios quería darle a demostrar al pueblo que ellos estaban en la misma condición de la prostituta. Y que Dios le dio ese carmiento, vamos a decir así, para que el pueblo viera lo que Dios estaba sintiendo, cómo Dios era humillado, cómo era atropellado, cómo era maltratado por ese pueblo que Él lo amó, lo sacó desde Egipto, desde la esclavitud de Egipto, y le daba de comer en el desierto, le facilitaba todas las cosas que un ser humano necesita. Pero ellos nunca estaban conformes. Ese pueblo siempre andaba murmurando, criticando y andaba siempre quejándose. Nunca estaba satisfecho. Y por eso, pues, ellos consideraban, de acuerdo a los estudios bíblicos, que lo que ellos recibían no era de Dios, sino que era de Baal. O sea, que Baal era que lo daba la tierra, que le daba los productos, lo de la tierra. Y Baal era que le suplía todas sus necesidades, porque cuando estamos ciegos espirituales no vemos la grandeza de Dios. Cuando nosotros estamos enfocados más en las cosas del mundo, nosotros no vemos la grandeza de Dios, las maravillas que Dios hace y de cuántas cosas el Señor nos ha librado por protegernos, pero el enemigo nos ciega y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. El enemigo te pone trampas, el enemigo te pone muchos obstáculos en el camino para que tú no busques del Señor, para que tú te pierdas. Y todas esas cosas del mundo no te satisfacen, porque tú siempre tienes ese deseo, esa necesidad. Siempre sientes ese vacío. Y ese vacío que tú sientes es porque te hace falta Cristo. Porque el único que sacia tu sed se llama Cristo. Cristo se le presentó a ese tiempo a los judíos como el agua viva. Ellos no lo entendieron. Se le presentó como la luz del mundo, tampoco lo comprendieron. Se le presentó como el pan que bajó del cielo, ese maná que ellos se comían cuando salían de allá del desierto, que era una cosa, me imagino yo, buenísima, y ya ellos se quejaban que ya estaban cansados del maná también. Entonces, al ser humano, ¿quién lo entiende? Cuando no agradecemos a Dios la maravilla, la grandeza y de todas las cosas, de todos los problemas que tenemos, de cuántas cosas el Señor nos libra cuando salimos a la calle, porque salimos a la calle, el enemigo está al acecho.
está buscando para devorarlo, como dice la palabra. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no nos agarramos del Altísimo, si nosotros no confiamos en el Señor, porque sus palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia se cumple. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, pues Él hace grandes maravillas en nosotros, hace proezas. Lo que debemos es confiar, así como confió Abraham. El Señor lo puso como el padre de ¿qué? De la fe. Por fe debemos creer, porque el Señor lo dijo y el Señor lo cumple. El Señor no es hombre para mentir. El Señor, cuando te dice una cosa aquí en la palabra, tú puedes cerrar los ojos y confiar de que eso va a llegar. Nosotros somos los que no permitimos que Dios entre a nuestras vidas cuando dudamos, cuando ponemos la cosa difícil. ¿Por qué? Porque todo lo grande es de Dios. Todo cuanto hay en el mundo es de Dios, y la grandeza, todo es de Dios. Él simplemente lo que nos pide es que le adoremos. Eso es sencillo. Y es difícil eso, adorar a Dios. Eso es lo más grande, porque cuando tú le adoras con el corazón, tú sientes gozo, tú sientes una paz, tú sientes esa tranquilidad. Y así como sea, pasó ese proceso. El caso, esta metáfora que es la Biblia, Dios compara a Gomer como el pueblo de Israel cuando se fue a la prostitución. Y Osea, vamos a decir que representa a quién, a Dios, porque es el que anda detrás de ella. Ella se va, le deja a los muchachos, Osea agarra y los cría y se queda con ella, la busca, ella vuelve y se va, y al final la tuvo que comprar por 15 monedas de porque nadie la quería. O sea, ya estaba tan deteriorada que ni siquiera los que la usaban, vamos a decir en el término figurado, ella la quería. Y él fue con ese amor, con ese cariño y con esa, imagínate yo en ese tiempo cómo las personas se burlaban de pobre Osea, como hacen ahora mismo cuando un hombre tiene una esposa que le monta los cuernos por ahí y la gente comienza a murmurar y chillar, y el hombre nunca sabe nada de eso, pero lo sabe el mundo entero, el barrio entero a donde usted vive. Imagínate el pobre Osea con esa y buscando a su muchacho por ahí y haciendo y cocinándole, y Gomer por allá dándose la gran vida según ella. Pero llegó el momento que ya nadie la quería y tuvo Osea que ir a buscar. Entonces, así es nuestro Dios. Nuestro Dios está siempre ahí. Él siempre está presto para escucharnos, para socorrernos, para alentarnos, para ayudarnos. Y nosotros siempre lo desechamos. Cuando una persona se acerca a ti y te habla del Señor, es el Señor que te está hablando, que no va a bajar del cielo a decirte a ti, mira, arrepiéntete, no, porque para eso Él dejó sus hijos, sus discípulos, que somos cada uno de nosotros.